Bien, se lo contábamos al inicio de esta edición, las autoridades judiciales reciben al día 5 denuncias por abandono de adultos mayores, que es lo que está pasando con esta población acá en Costa Rica. Y bueno, ¿y por qué es que se dan estos factores? ¿Y por qué es que no nos estamos haciendo responsables de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas? Y bueno, ante esto, por supuesto, pues se dio una conferencia de prensa para revelar algunos de los detalles. ¿Cuáles han sido estas principales causas por las cuales se ha dado este tipo de denuncias, este tipo de delitos que, como repetimos, son 5 las que se reciben a diario? Y es que, bueno, para que usted tenga una idea, entre el 2023 y con corte al 25 de septiembre de este año ya se han recibido 130 reportes, 130 denuncias. Este año, tan solo en el 2024, se registran 51 denuncias entre enero y junio. Y bueno, se reporta también la mayor cantidad de casos en los meses de junio y de enero, con 8 y 9 respectivamente. Delitos como violencia física y emocional, abuso sexual, trata de personas e incluso sustracción de bienes son parte de los casos que investiga la policía judicial. En muchos casos el adulto mayor no denuncia debido a que el abuso proviene de su propia familia. Vamos a escuchar de inmediato a Helen Pérez, quien es funcionaria del Departamento de Violencia de Género del OIJ, quien nos detalla algunos de los ejemplos en los que los adultos mayores son víctimas y bueno, víctimas de abandono también, y no solo del abandono, sino de algunos de estos delitos. En cuanto a la psicológica, es cuando le decimos a un adulto mayor cosas para hacerlo sentir mal o con miedo o aterrorizado. Por ejemplo, decirle, bueno, si usted no hace tal cosa, no le voy a dar sus medicinas, no le voy a dar de comer. También, no sé, el abandono, a pesar de que esto es un todo, ¿verdad? Porque tanto le afecta psicológica como físicamente. También vemos los delitos de el abuso patrimonial, por ejemplo, que hijos quieran quitarles las propiedades a sus padres, abusándose de esa, que son familia, o de la vulnerabilidad que tengan ellos, ¿verdad? Porque a veces no están ya mentalmente bien y los empiezan a intimidar o hacerles firmar papeles diciéndoles que es otra cosa para ellos quitar los bienes. Bien, es que de acuerdo con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el CONAPAN, el centro de llamadas de esta institución recibe más de 3.000 llamadas desde el año 2022. El 30% de estas tienen que ver con abandono de adultos mayores. Y bueno, vamos a escuchar también a Yolanda Benavides, quien es directora ejecutiva de CONAPAN, quien habla también de, bueno, la dinámica que tiene la familia costarricense actual y el por qué es que se da este tipo de circunstancias. Te pregunto, ¿dónde quisieras envejecer? Todos respondemos que queremos envejecer con los nuestros, con nuestra familia. La ley lo estipula. Nosotros debemos de propiciar socialmente que los adultos mayores envejezcan en casa. Pero últimamente, lastimosamente, el costarricense está dejando perdida esa identidad que lo hacía respetar, cuidar y atender a su adulto mayor hasta que fallecía, ¿verdad? Y en su núcleo familiar. Lastimosamente, la dinámica familiar ha ido cambiando, todos incursionamos en el mercado laboral y la figura de ese familiar que se quedaba para cuidar a los niños y a los adultos mayores ha ido desapareciendo. Pero eso no implica que no podemos ser responsables de nuestros adultos mayores. Si no tenemos el tiempo o la posibilidad, podemos buscar programas de este tipo, de atención diurna, de acompañamiento, para que ellos siempre estén acompañados y siempre retornando a su núcleo familiar. Esto es lo más hermoso de los programas centros diurnos. Bien, y es que datos que publica también el Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre la población de 65 años y más que necesitan y reciben asistencia. Hablamos que, bueno, las principales actividades por las que se recibe asistencia, el 90% es por motivos de movilidad, el 69.3% es por actividades dentro del hogar y el 40.9% por situaciones de cuidado personal. Y bueno,
¿Cómo se divide entre el porcentaje de las personas que brindan este tipo de asistencia a sus familiares adultos mayores? Bueno, el 51.6% son miembros del mismo hogar, el 67.7% es por mujeres y el 32.3% es por hombres. Y es que, bueno, la ley habla y establece también algunas de las responsabilidades que nosotros tenemos como familiares de adultos mayores. Y es que el Código de Familia dicta algunas de las reglas sobre las cuales estas circunstancias, por ejemplo, los hijos e incluso otros miembros de la familia deberán de contribuir para que ese adulto de la tercera edad cuente con las condiciones adecuadas para vivir, mientras el Código Penal indica las posibles consecuencias legales de incumplir con dicho deber. Por ejemplo, el artículo 169 del Código de Familia, en donde se especifica que deben de ser suministrados los alimentos por parte de los hijos o hijas a sus padres y madres, inclusive los de crianza, así como los nietos y bisnietos a los abuelos y bisabuelos. También en el artículo 232 se indica que las personas adultas mayores serán sujetas de cuidado por parte de sus hijos, de sus nietos, hermanos y hermanas, sin menoscabo del derecho a la independencia y autonomía de estas. Incluso también hay artículos que determinan que si por alguna situación de abandono esta persona cae en alguna situación de salud, la pena será de 3 a 6 años de prisión, y si en consecuencia del abandono ocurriera la muerte de este adulto mayor, sería una pena de prisión de 6 a 10 años, siempre que no esté más severamente penado. Vamos a escuchar también parte del criterio de algunos expertos en temas de seguridad y también de criminalidad, como por ejemplo don Gerardo Castaín, quien nos habla también de cómo se ha dado este cambio en el actuar de las familias, y que bueno, no es lo mismo esta época con la antigua, donde había un poco más de posibilidades de que incluso algunas de las mujeres en la casa se hicieran cargo de las personas adultas mayores. El abandono de un incapaz es castigado, hay una sanción penal, y desde esa perspectiva también el Estado busca proteger al anciano. No debería ser que el Estado tenga que decirle a los familiares haga eso, haga el otro, sino que eso sale del corazón. Y muchas veces los que hemos pasado alguna experiencia sabemos que eso de los hogares para ancianos es una buena opción, ya digo, mientras cumplan con todas las reglas de cuidado y de respeto a la persona. Pero es una buena opción porque no hay otra alternativa. En los tiempos pasados, en la sociedad patriarcal, por ejemplo, si el esposo iba a trabajar al campo, la mamá se quedaba en la casa y si había un anciano, pues lo cuidaba. Las necesidades actuales de la vida moderna sí hacen que se tomen medidas distintas en un ambiente distinto y en necesidades distintas. Y es que el abandono no solo se da en los hogares, sino también en algunos centros médicos. Hasta 10 veces se ha elevado el número de personas adultas mayores abandonadas o que sufren negligencia en los hospitales de parte de sus familiares en un periodo de 8 años. El cálculo es muy simple: mientras que en el 2014 se presentaron tan solo 9 casos de este tipo, en el 2022 el dato fue de 89, lo que implica un vertiginoso aumento de un 888%. Datos pues bastante asombrosos, y es que muchas de las personas aprovechan de estas personas cuando convalecen en algún centro hospitalario para sustraer bienes y por supuesto para cometer algunos otros delitos. Y bueno, ante esto vamos a escuchar también a Tania Molina, quien nos da también su criterio como experta en temas de seguridad y por supuesto de este tipo de delitos, que al final los que sufren y terminan abandonados son los adultos mayores. Y cómo el tejido social hoy por hoy se ha hecho mucho más violento con los adultos mayores. Ese es otro signo más de la descomposición social, definitivamente. Cómo a los ancianos, por estar desvalidos o por estar enfermos, los dejan dentro de las instituciones de sanidad, dentro de los hospitales, y no vuelven más a ocuparse de ellos. Y es que también básicamente se ha visto cómo, si no pueden proceder con el control y en algunos casos les quitan
de sus tarjetas los dineros que reciben por pensiones, ya sea del régimen no contributivo o pensiones que tienen, pues entonces cuando están enfermos los dejan dentro de los hospitales porque no piensan atenderlos nunca más. Esto es un caso muy dramático, es un aumento muy exponencial y definitivamente, como dije al principio, da cuenta de cómo se pierden los valores, cómo no hay amor hacia el prójimo, e incluso eso tiene que ver con miembros de la familia y con los congéneres, que son a los que están abandonando y están dejando dentro de los hospitales de este país. Increíble que seamos los mismos familiares quienes, bueno, provocamos en muchas de las circunstancias este tipo de situaciones ante una población vulnerable y que, bueno, que en algún momento pues todos llegaremos a esta edad, así es que bueno, estaremos pendientes también de algunos de los proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa en torno a este tipo de delitos y que esperamos esta cifra de 5 denuncias diarias por abandono de adultos mayores se reduzca y ojalá que sea en cero para los próximos años acá en nuestro país.